clase. Bien, lo que les decía es que ustedes, es importante que lean, ¿no es cierto?, la materia, y porque hay actividades que nosotros vamos a hacer en estas clases que, como el trabajo en grupo, que no salen en la grabación. La grabación solamente sale la sesión principal, pero no las sesiones de ustedes. Entonces esa experiencia me parece súper valiosa, que es como el valor agregado, el aporte que uno puede hacer para las personas que asisten a clase. Bueno, antes de partir, si hay alguien que quiera dar alguna pregunta sobre la sesión pasada, que hablamos sobre las reglas del curso, ¿hay alguna duda, algo que no haya quedado suficientemente claro? Por favor, adelante. Como somos muchos, de repente levantar la mano podría ser una buena señal para ordenar un poco la participación y no hablen dos personas al mismo tiempo. Aunque en general mi experiencia es que la gente, los alumnos participan poco, entonces no hay problema, o no se atreven a participar mucho, pero por favor, siéntanse con plena confianza eh, para, para participar y conversar. Para eso estamos. Profe, una consulta, la idea sería como, por ejemplo, que en las diapositivas de repente tienen problemas de ejemplo, o como de ese estilo sería como en la clase, como ir analizando los ejemplos que entregan las diapositivas. Sí, exactamente eso es lo que pretendemos con estas clases. No, no quiero pasar materia. La materia está en todos lados, están en mis apuntes y están también en libros. Entonces, yo no quiero gastar el tiempo en eso. Por eso es bueno que los alumnos hayan leído. Ahora, si no han leído, pueden sentirse un poquito perdidos. Eso es lo que yo advierto, porque eh, yo voy a ir un poco más rápido, eh, asumiendo que ustedes ya han leído algo. Esa es un poco la idea. Bueno, vamos a ver, este es el programa del curso, no me voy a detener mucho, pero ustedes ya lo han visto. El, el marco conceptual, el análisis de mercado es un elemento fundamental para el, el proyecto semestral, especialmente para el primer informe semestral que ustedes tienen que hacer. Así que esto va a ser muy importante para poder entregar un buen informe. Después vamos a ver un tema que podría incluso sacarse de este curso, pero como ustedes no tienen muchos conocimientos sobre finanzas y matemática financiera, esto se agrega, pero es un anexo, podría saltarse. Pero es bastante útil e interesante porque les va a dar como una cierta cultura financiera y que siempre es interesante. Y bueno, vamos a hacer ejemplos muy contingentes, muy útiles sobre aspectos, por ejemplo, de comprar a plazo, qué conviene más, ¿no es cierto? El tema de las deudas, de los créditos hipotecarios, de las pensiones, en fin, hay una serie de elementos que están en los diarios, que están en la contingencia, que a mí me parecen sumamente útiles si uno no tiene una cierta cultura financiera, y yo creo que todo el mundo debería tenerlo, especialmente los ingenieros, por supuesto.
Después entramos a un tema mucho más específico, que es aprender a hacer los flujos de caja. Pero los flujos de caja es una parte fácil del curso, es una cosa más bien mecánica, pero cómo se alimenta el flujo de caja es lo más importante y eso se hace en la parte inicial que vamos a ver ahora. Entonces, por eso es que el primer informe, como es el más importante, más fundamental, lo corregimos los profesores. Y después viene la evaluación misma, ¿no es cierto? Y ahí se analiza la optimización, la evaluación bajo incertidumbre, tal vez la parte más compleja del curso, y con eso se termina. Y también se alcanza a ver algo sobre evaluación social, pero solamente es una breve introducción, porque la complejidad que tiene la evaluación social da como para tener un curso entero. Entonces, si alguien quiere especializarse en eso o quiere trabajar en el sector público, por ejemplo, una evaluación social, es necesario hacer un posgrado en evaluación social, eso es lo que yo recomendaría. Bien, vamos a hablar entonces sobre el marco conceptual, la importancia de evaluar proyectos en la vida profesional. Me imagino que que ustedes, de alguna manera, todo el mundo hace algún proyecto, ¿no es cierto? El hecho de que ustedes estén estudiando ingeniería es también un proyecto, porque ustedes podrían hacer otra cosa. Siempre uno quiere comparar el proyecto con una alternativa. Ustedes podrían estar en este minuto trabajando, están perdiendo de ganar un cierto ingreso por estar aquí estudiando ingeniería. Me imagino que han hecho una evaluación muy rápida y se han dado cuenta que conviene hacerlo. Entonces, hay que tener en cuenta aquí, cuando hablamos de las limitaciones de la evaluación, es que estamos viendo el futuro, ¿ah? Y el futuro nadie lo conoce, entonces siempre hay incertidumbre. Y bueno, este cuadrito para mí es el más importante de este capítulo, que indica algo fundamental, ¿no es cierto? Que cuando uno evalúa un proyecto para saber si es bueno hacerlo o no es bueno hacerlo, se tiene que hacer en etapas. ¿Y por qué se tiene que hacer en etapas? No sé si, por favor, alguien quiere participar, me interrumpe, pero aquí está estipulado de que el proyecto hay que hacerlo en etapas. Entonces, la pregunta es ¿por qué hay que hacerlo en etapas? Y tenemos la primera, una identificación de la idea, después un perfil, que se llama también justificación preliminar, después viene un estudio de prefactibilidad y después un estudio de factibilidad. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué tiene que hacerse en etapas? No sé si alguien quiere participar en eso. Como para ser minucioso y no tomar decisiones apresuradas. Minucioso. Como para recorrer todos los aspectos del proyecto. Pero Claro. ¿por qué no se recorre en una sola etapa todos los aspectos del proyecto? Quizás para ir identificando Para los minimizar problemas que los puede tener. costos. A ver, vamos de a uno. Para ir identificando los problemas que pueda tener. Para identificar los problemas. Bien, pero ¿por qué eso no se puede hacer de una? Para no Quizás si se ser minimizan los costos. No sé quién va a hablar. ¿Quién dijo costos? Yo dije costos. Señorita Jessica. Jessica. Ah, perfecto. A ver, cuéntame un poco más de eso. O sea, es que si la idea no es viable de realizar, probablemente es mucho más factible
bueno, identificar la idea y descartarla al tiro. Entonces uno va a minimizar los costos que supone hacer la factibilidad del proyecto y la realización del proyecto. Excelente, Jessica, muy bien, excelente. Esa es un poco la idea, ¿ah? Justamente, uno tiene que ir de a poco, porque si con una pequeño gasto, un pequeño costo, yo me doy cuenta que el proyecto no vale la pena hacerlo, ¿para qué voy a seguir en la siguiente etapa que va a significar un mayor costo? Siempre las etapas se van sofisticando y se van complejizando y haciéndose más costosas. O sea, un estudio de factibilidad es más caro que un estudio de prefactibilidad, y un estudio de perfil es más barato también. Y la identificación de la idea, bueno, puede costar muy poco, ¿no es cierto? A lo mejor en un cuadernito uno hace una tablita Excel y puede sacar un poco la idea de costo y beneficio y darse cuenta inmediatamente si el proyecto vale la pena hacerlo o no, perdón, más que vale la pena hacerlo, pareciera interesante justificar un mayor estudio o contratar un estudio, ¿no es cierto?, para que alguien haga un estudio de mercado, por ejemplo, que son bastante caros los estudios de mercado, y eso uno lo hace cuando tiene cierta probabilidad de que el proyecto va a ser bueno, de que vale la pena hacerlo. Entonces uno va de a poco avanzando en la siguiente etapa, y tal como sale en el dibujo, va ganando incertidumbre, ¿ya? O sea, perdón, ganando certidumbre, o sea, va disminuyendo va disminuyendo la incertidumbre, va ganando más seguridad, porque al hacer un estudio de mercado, ya, ya, ya hay más información. Si uno va ganando información, y al ganar más información, entonces va disminuyendo el riesgo, va disminuyendo la incertidumbre. Entonces, hasta que en algún momento uno dice, ya, basta. Por eso es que si uno llega a la última etapa, el estudio de factibilidad, perdón, la opción ahí es aprobación o postergación. Difícilmente en la última etapa, donde uno ha gastado mucho dinero en los estudios, uno podría rechazar el proyecto. Entonces, es muy raro que en esta etapa se rechace. En las anteriores podría haber un rechazo, ¿no? Pero no en la última etapa. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, la pregunta que aparece ahí, ¿por qué la probabilidad de aprobación aumenta hacia la derecha? ¿Quién me la puede contestar? Porque mientras van avanzando la etapa, además de reducir la incertidumbre, también bajan algunos riesgos. Claro, porque yo voy obteniendo, estoy pagando más información, en el fondo voy ganando información, voy haciendo más estudios, voy haciendo estudios de mercado, voy haciendo estudios técnicos, ya sé cuánto me va a salir la inversión, entonces estoy disminuyendo los riesgos, por lo tanto, la probabilidad de aprobación debiera aumentar, si no, yo lo empiezo a descartar de antes. Ahora, ¿por qué no necesariamente todos los proyectos deben llegar a la última etapa? ¿En qué casos yo podría no continuar? Cuando tengo un proyecto que ya al llegar a la parte del estudio, uno se da cuenta que es demasiado poco factible que el proyecto como se pueda llevar a cabo. Perfecto. O sea, si el proyecto no vale la pena, no tengo para qué seguir, ¿no es cierto? Por eso lo descarto.
Pero, ¿y si el proyecto vale la pena? ¿Tengo que seguir necesariamente? De acuerdo con el dibujo, sí, ¿no es cierto? Es Porque que ¿Quieres tener más certeza? No o sea, si uno quiere tener más certeza, sí hay que seguir. Pero si bien, ya no es necesario, me gustó lo que dijiste. ¿Cómo te llamas tú? Francisco. Francisco, bien. Si uno quiere tener más certezas, avanza a la siguiente etapa. Pero si con esa etapa basta, ¿no es cierto? Y yo estoy tranquilo y sé que el proyecto es bueno y estoy un 98% seguro de que va a salir bueno el proyecto, llego hasta ahí nomás, porque yo hago una pequeña análisis costo-beneficio, digo, ¿vale la pena iniciar la prefactibilidad si con el estudio de perfil me basta y con esto me animo a hacer el proyecto? Perfecto, está muy bien. O sea, no necesariamente tenemos que llegar a la última etapa porque a veces el proyecto no vale la pena hacer una factibilidad, ¿no? Ustedes, por ejemplo, con este curso, con el proyecto que ustedes van a hacer, yo no diría que es un estudio de factibilidad lo que van a hacer, sino que más bien yo diría que está entre perfil y prefactibilidad. Y si el proyecto no es tan grande y no tiene tantos riesgos, bastaría con llegar hasta esa etapa, ¿no? y no seguir. Me acuerdo del semestre pasado había un proyecto sobre una central hidroeléctrica de pasada en la zona de Aysén. Se ve un proyecto no tan sencillo y a lo mejor con el estudio que se hizo en el curso puede ser insuficiente y es necesario pasar a la otra etapa. Porque ustedes, por ejemplo, no van a contratar un estudio de mercado con una empresa, basta con hacer unas pequeñas averiguaciones, con el análisis estratégico que ustedes van a hacer, probablemente no sea, podría ser suficiente respecto de las ventas, ¿no? De la incertidumbre que pueden tener las ventas, porque ese es como lo más importante. En general, el estudio de mercado permite bajar un poco la incertidumbre de cuánto voy a vender, porque eso siempre es la gran pregunta de una evaluación de proyecto. ¿Cuánto voy a vender, ¿no? en mi emprendimiento? ¿Qué parte del mercado voy a sacar? ¿Cuál es la tajada que me va a corresponder? Y no cuesta nada tirar cualquier cifra, ¿no es cierto? Y decir, no, yo voy a sacar el 10% del mercado o el 5% del mercado, pero ¿cómo se justifica eso? Si no hay un estudio de mercado claro, riguroso, profesional, no es tan sencillo. Aquí hay otro mono que también puede ser interesante, lo saqué del libro de Contreras y Diez, que muestra un poco lo mismo, donde están las etapas acá arriba, ¿no es cierto? Idea, perfil, y aquí está cómo se mueve la incertidumbre, ¿no? El grado de incertidumbre, por supuesto, baja en la medida que yo avanzo en la etapa más sofisticada, y también el costo de la evaluación empieza a subir. Aquí se ve en la idea es muy poco, y en la medida que yo avanzo, obviamente comienzo a subir. Y por eso es que no es bueno cuando preguntaba por qué se tiene que hacer en etapas y no hacerlo en una sola, porque es un despilfarro de dinero. Es poco eficiente hacer algo, tirarse con todo, ¿no es cierto? Un estudio de factibilidad bastante oneroso, cuando no tenemos mucha seguridad si el proyecto va a ser bueno o no. Y ese gasto en el estudio se va a perder. Entonces, esta es la mejor manera de desarrollarlo para cuidar los recursos. ¿Profe? ¿Sí? Pregunta. Respecto al grado de la incertidumbre, ¿hay métricas para medir la incertidumbre en el desarrollo de un proyecto o es como más abstracto?
el concepto de la No, incertidumbre. vamos a ver en este mismo curso, en el último capítulo, eh, cómo se mide todo esto. Esto es parte de de las teorías de probabilidades. Nosotros, como ingenieros, sabemos, ¿no es cierto?, manejarnos en el tema de las probabilidades y la estadística. Por lo tanto, ese es el instrumento donde nacen los indicadores estadísticos que nos permiten establecer, ¿no es cierto?, cuál es el nivel de incertidumbre. Por ejemplo, un indicador que les puedo anticipar es el valor presente o el VAN, que quizás lo han escuchado hablar, y que es el indicador de bondad del proyecto. Bueno, ese indicador, en un análisis de incertidumbre, uno debiera tener cuál es la distribución de probabilidades del VAN. Entonces, al tener yo la distribución de probabilidades, ya tengo una información mucho más interesante, más rica, para poder tomar la decisión, ¿no es cierto?, de saber si mi proyecto tiene, no sé, un 10% de probabilidad de fracasar o un 40% de probabilidad de fracasar. Si yo soy una persona más adversa al riesgo, quizás no voy a arriesgar mi plata, así si tengo un 40% de probabilidades de que me vaya mal, digamos. Entonces, esos son los indicadores que una buena evaluación de proyectos puede entregar. Ya, gracias. Bueno, vamos a hablar entonces del perfil, ¿no es cierto? Y aquí tengo, hice este cuadrito que no está en los apuntes, pero ustedes lo pueden tener en la grabación. Yo grabé, ¿no es cierto? Quiero asegurarme que Sí, está grabando, profe. estoy grabando, ya, sí, está bien, perfecto. Lo que quiero decir es que, perdón, este cuadrito resume un poco el capítulo, ¿ya? Para poder entender muy bien. El perfil se compone de todas estas etapas, ¿no? Este es el perfil del proyecto y que va a corresponder prácticamente a los puntos que ustedes tienen que desarrollar en el primer informe. Falta el objetivo nomás, pero este es la primera, es como el perfil del proyecto donde ustedes van a ver si vale la pena seguir con las etapas siguientes. Y este perfil se tiene que alimentar de alguna manera con el análisis estratégico, que debiera mostrarlo en la próxima sesión. El análisis estratégico les va a dar un input importante para justificar el proyecto y para entender cuáles son las oportunidades a aprovechar. ¿Ah? ¿Qué oportunidades tengo yo? ¿Ah? Que pueden estar asociadas con el mercado. El análisis FODA que aparece acá, lo que entrega es justamente un análisis de oportunidades y amenazas también, posibles oportunidades y amenazas que tiene el proyecto, junto también con el análisis interno que va a entregar cierta fortaleza y debilidades del proyecto. Teniendo eso presente, más el análisis externo, que se usa el modelo de Porter, que ve un poco el mercado o en qué mercado me estoy metiendo, me parece que es lo que ustedes necesitan para poder hacer una buena justificación preliminar, se llama todavía, ¿no es cierto?, del proyecto y poder seguir. A ver, voy a encender la luz aquí. Profesor, Sí, dígame. ¿a qué se refería, o podría ahondar más, a qué se refiere con mercado?
porque normalmente uno tiene como la concepción del mercado, pero cuando dijo que las carreras, por ejemplo, también pueden ser un tipo de proyecto, no sé cuál sería el ejemplo de mercado en ese tipo de proyecto, o en otros ejemplos, porque hay como mercado, hay distintas definiciones para eso. Claro, en el mercado se habla del mercado donde se transan los bienes y los servicios. Ese es el mercado, y uno tiene que saber en qué mercado me estoy metiendo. Si uno se mete en el mercado de la educación, por ejemplo, porque quiero estudiar una carrera, bueno, tengo que ver, aquí voy a invertir mucho tiempo y dinero, y tengo que ver si vale la pena. Por ejemplo, yo hice un posgrado en Estados Unidos y me llamaba mucho la atención en la Escuela de Negocios del Sloan School en MIT, que mostraban cuál era la matrícula o el valor anual de la matrícula, y después mostraban cuál era el sueldo promedio con que salían los egresados de ese posgrado. Allá era súper tentador. Y yo también hice una pequeña evaluación, porque la inversión que yo tenía que hacer era muy grande. Entonces, hice una pequeña evaluación, si valía la pena o no. Y bueno, hay otros factores también, no siempre, y hay muchos supuestos. Bueno, ¿cuánto voy a ganar yo con este posgrado? Si voy a ganar más, entonces ese diferencial sería el beneficio que yo voy a obtener, y con esto puedo calcular, por ejemplo, en cuántos años se pagaría la inversión, que es un indicador bastante malo, pero es un indicador que se usa también en evaluación de proyectos. O sea, ¿cuánto me demoro yo en pagar la inversión que yo hice? El payback se llama, ¿no es cierto? Pero en general, todos los proyectos tienen un mercado asociado. Me acuerdo, el semestre pasado hubo un grupo que decidió crear un hotel para perros, para mascotas. Hotel. Y hay una necesidad, y obviamente hay un mercado de mascotas, ¿no es cierto?, de gente que necesita dejar sus perros cuando sale a vacaciones, en fin. Y bueno, y hay una oferta también, hay una demanda y también hay una oferta, porque hay competidores que están cobrando un precio por un cierto servicio. Entonces, el mercado lo conforman los demandantes y los oferentes. ¿Ah? ¿Y cómo se transa eso? ¿Y cómo funciona el mercado? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, cómo funciona el mercado. Hay mercados que funcionan más o menos, otros no tan bien, hay mercados competitivos, hay mercados monopólicos, etcétera, etcétera. Gracias, profe. Ok, aquí tengo un ejemplo de un proyecto también de semestres pasados sobre aprovechar Esto es un ejemplo de cuáles eran los problemas, las oportunidades de aprovechar. En el Club Hípico se generan 7 toneladas de materia orgánica, estiércol, caca de caballo, en otras palabras. Entonces, estos desechos se acumulan y generan un problema, porque hay que moverlo, hay que contratar que lo saquen. No es nada de fácil tener 7 toneladas diarias de estiércol, ¿no es cierto? Entonces a alguien se le ocurrió la idea, buena o mala, pero de aprovechar este estiércol como biogás. Tratar de que esto fermente y formar gas metano, ¿no es cierto? Y con ese gas, ¿no es cierto?, inyectarlo a la red de Metrogas y cobrar por eso, y tener ahí un ingreso adicional del negocio del Club Hípico. Y eso fue un proyecto interesante, a mí me llamó mucho la atención. Entonces hay una oportunidad, ¿no es cierto?, un material que se desecha y que podría tener una utilidad a través de una planta, de una inversión que permita procesar este
este material orgánico y producir gas, ¿no es cierto? Gas que se puede utilizar como combustible y vender. Un ejemplo. Y el ejemplo que quiero mostrar, que ustedes ya lo tienen, es el ejemplo de una ampliación de una bodega de productos terminados. Y ustedes lo tienen ahí, simplemente para este ejemplo puse cuáles eran el perfil, cuál sería el perfil, ¿no es cierto?, para este ejemplo. ¿Cuáles serían las oportunidades? Por ejemplo, lo que se quiere ahí es ampliar la bodega. Estamos con un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que ya no tenemos espacio, estamos con la bodega abarrotada y muchas veces hay que dejar los productos a la intemperie. Por lo tanto, de ahí nace el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Es muy importante que ustedes pongan ahí cuál es el problema. ¿Y qué oportunidad se puede aprovechar? Bueno, una oportunidad puede ser que, mire, el vecino está vendiendo o arrendando un terreno y podría ser interesante comprarlo porque como está cerca, es una oportunidad, ¿no es cierto? O puede ser que el mercado está están subiendo los terrenos, ¿eh? Están empezando a subir los terrenos, por lo tanto sería bueno comprar un terreno porque después si nos demoramos mucho va a ser más caro. Entonces los terrenos están subiendo de precio, puede ser una buena inversión también comprar un terreno, entonces ahí hay una oportunidad, una oportunidad interesante, y ahí se puede generar, ¿no es cierto?, un proyecto simple que es ampliación de una bodega. Y ahí uno puede establecer una justificación preliminar de por qué sería bueno tener una bodega más grande, ¿no es cierto? Porque uno podría, por ejemplo, mejorar el nivel de servicio a los clientes. Actualmente, como la bodega es chica, entonces uno no puede tener tanto inventario, por lo tanto, cuando el cliente pide algo, no lo tenemos en stock, y al no tenerlo en stock, entonces el nivel de servicio al cliente va a ser más malo, porque le voy a tener que decir al cliente que en vez de tenérselo en 2 días, se lo tengo que tener en 10 días, porque tengo que pedirlo a la viña y se demora en llegar. Entonces, hay una calidad del servicio que se resiente por no tener el producto en stock. Esa sería como una justificación preliminar del proyecto, ¿ya? Además de otros problemas, como por ejemplo, disminución de merma, en fin, tener productos que pueden estar en mal estado, teniendo más espacio, ¿no es cierto? Yo puedo generar otros elementos, otros beneficios. Y aquí hay un ejemplo que ustedes ya lo tienen, de lo que se denomina generación de macroalternativas. Porque cuando uno plantea el problema, generalmente uno plantea la solución, ¿no es cierto? Tenemos un problema de bodega, de falta de espacio, entonces, bueno, la solución es ampliar la bodega. La solución es comprar una bodega adicional. Pero puede ser que la solución no sea esa realmente. Entonces, siempre hay que cuestionarse, y este es un cuestionamiento muy importante porque puede evitar hacer una inversión muy grande. A lo mejor, si uno ordena la bodega, puede generar el espacio que necesita, siempre que la bodega no esté ordenada. Pero a lo mejor no está muy ordenada. A lo mejor le faltan, por ejemplo, rack o rack más modernos para aprovechar el espacio en altura. Entonces, a lo mejor con una inversión mucho más chica en rack, se puede solucionar el problema. O si no se soluciona, por lo menos en vez de necesitar, no sé,
200 metros cuadrados, necesito 100 nomás metros cuadrados adicionales. Necesito menos espacio adicional porque la verdad es que todavía esta bodega podría dar un poco más, podría aprovecharse mejor el espacio. O incluso se puede robotizar la bodega también y comprar grúas más modernas. Yo me acuerdo haber visto cómo funcionan las bodegas de Amazon y son realmente espectaculares. Con solo robot, ¿no es cierto? Aprovechan mucho los pasillos. En fin, hay otras alternativas que ustedes tienen que generar en el proyecto, porque si no las generan, y yo, por ejemplo, cuando corrija el informe, descubro que hay una alternativa que ustedes no la han analizado, eso puede ser grave, porque a lo mejor el problema se soluciona con esa alternativa, y que es mucho más barata, o en fin, soluciona el problema. Entonces, ustedes tienen que demostrar que han analizado todas las alternativas y aún así las han descartado y se han quedado con el proyecto principal. Entonces, eso tiene que estar muy claro. Aquí, por ejemplo, también pueden haber problemas de inventario y problemas de que no hay un software que maneje adecuadamente los inventarios y a lo mejor estoy con exceso de inventario y hay que generar un sistema de no tener tantos productos almacenados y podríamos tener menos productos almacenados y a lo mejor sin afectar el nivel de servicio a los clientes. Bueno, todas esas cosas tenemos que analizarlas. Y también pueden haber la posibilidad de aprovechar la bodega de los clientes. A veces pasa eso también, que los proveedores pueden almacenar, aprovechar ellos, que ellos almacenen, o funcionar con un sistema justo a tiempo. Hay empresas que funcionan así, sin inventario, digamos. Podría yo funcionar con un sistema de pedidos nomás. Si estoy con un negocio de elite o de vinos muy específico, muy caro, a lo mejor puedo funcionar con un sistema de pedido, sin stock. Bueno, va a depender del tipo de negocio que sea. Y también siempre está la alternativa de comprar o arrendar. Y eso es una cosa que vamos a analizar durante el curso. ¿Qué conviene más? ¿Conviene arrendar o conviene comprar? A veces hay gente que yo conozco que han vivido siempre arrendando casas. Y uno se pregunta, ¿pero por qué teniendo recursos? ¿Por qué no compran? Ser propietario tiene como agradable ser propietario, ¿no es cierto? Tiene otro estatus incluso. Pero hay gente práctica que dice, no me conviene, prefiero arrendar. Ah, interesante. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, las variables clave, en este caso de una bodega, siempre, bueno, es claro que el valor del metro cuadrado es siempre interesante, cuánto vale cuál es el requerimiento de espacio. Ahora, ¿qué son las variables clave? Yo algo, no sé si lo señalé, pero fundamentalmente son aquellas variables que hacen que el proyecto sea bueno o sea malo. Si yo analizo esas variables y empiezo a ver los valores que puede tomar, hacen que el proyecto pueda ser malo o bueno. Entonces son variables muy importantes, porque si el metro cuadrado es demasiado caro, obviamente que va a ser difícil que el proyecto sea bueno. En fin, habitualmente son pocas las variables clave. A veces en los informes yo veo que me ponen 8 variables clave, 10 variables clave. Yo digo, bueno, pero ¿cuál de todas es la más importante? Entonces traten de no poner tantas variables. 3, 4 me parece que es lo suficiente. Profe, una consulta, hay que y en el priorizar. término, perdón, una consulta, en términos, por ejemplo, que habla de esos proyectos que tenían, no sé, 8 variables claves, ahí uno puede, como, no sé, usted dice, no, en realidad son 3,
Pero eso es cuando uno tiene que generar, no sé, una dependencia de una variable respecto a la otra. A veces son redundantes. A veces el alumno pone variables que podría englobarlas en una sola. Entonces, por ejemplo, las ventas. Las ventas es un factor importante que podría estar ahí, pero lo importante es saber de qué dependen las ventas. A lo mejor las ventas dependen de la localización. Entonces la localización puede ser la variable más importante. Por ejemplo, en la misma caso de una bodega o de una estación de servicio o de una panadería, la localización es fundamental para poder tener ventas. Entonces, poner venta es como muy amplio y no dice mucho. En cambio, la localización va a tener un impacto en las ventas muy importante que sería bueno saber y poder focalizarse en tener una buena localización. Entonces, yo creo que eso dice más que poner las ventas, que es una cosa muy obvia, digamos. Bueno, tengo este ejemplo de cuáles serían las macro alternativas. A ver, esto es interesante. ¿Cuáles serían las macro alternativas? Usted sabe que se está construyendo un puente sobre el canal de Chacao, ¿m? Y que tuvo mucho tiempo evaluándose, con un costo altísimo, ¿no es cierto?, de evaluación. Finalmente se está construyendo el puente, pero seguramente antes de construir el puente, para solucionar el problema, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es mover personas y recursos de un lado a otro. Y para eso la alternativa que existía eran los ferries. Y ahí hay unos ferries, ¿no es cierto?, que transportan con todo lo que eso significa en relación a moverse a través de un puente, pagando un peaje a lo mejor. Pero, ¿cuáles creen ustedes que serían las macro alternativas? ¿Hay alguna alternativa, un puente para solucionar el problema? Según lo que yo supe, una de las alternativas al puente del canal de Chacao era un túnel submarino. Perfecto, muy bien. Un túnel submarino es totalmente posible, de hecho existen, está el canal, el túnel que pasa por el canal canal de la Mancha, justamente en Europa, ¿no es cierto?, de Francia a Inglaterra, es subterráneo, perfectamente, pasa por debajo del mar. Alguien podría haber pensado eso, pero seguramente se descartó. Costo muy alto, no vale la pena, etc. ¿Algún otro? ¿Otra idea? Podría ser como mejorar las tecnologías de los ferries, Ya, hacer ferry más rápido, una cosa así, ¿no? o tener mayor cantidad también. Puede ser, claro, una cosa más fluida, que pudiera competir con un puente, difícil que pueda competir, pero podría ser, ¿no? ¿Qué otra cosa más? No sé si cuenta, pero mejorar otro tipo de transporte, como mejorar el aeropuerto o algo así. En avión. O otro puerto, que salga otra salida, aparte de Pargua, creo que es donde sale. Pargua, sí, Pargua, claro. A lo mejor aéreo, por ejemplo, poner estos carritos como andariveles. Perfectamente podría ser un andarivel gigante que uno
a través de un cable, así como transporta uno en las montañas, en los esquís, ¿no es cierto? Creo que en Colombia existen estos carritos de transportar en la ciudad para transportar personas, hacerlo más grande Quizá para un, que uno pueda transportar un vehículo. quizá un puente, o sea, perdón, un tren, como quizás sea más barato que hacer un puente para personas. Un tren, ¿cómo va a ser un tren ahí? A ver. ¿Un tren subterráneo? O sea, yo estaba pensando como en un puente igual, pero que quizás para un tren sea más barato hacer un puente, no sé. No sé si es más barato eso. Bueno, una alternativa media loca, pero podría ser, porque la he visto en China, es cubrir ese espacio con tierra, po. Eliminemos que no sea más una isla. ¿Por qué tiene que ser una isla Chiloé? Que deje de ser una isla, pues le echamos harta tierra y se acabó el problema. ¿Les parece una idea genial? No, profe. No, Chile porque va a tendría un gustar. impacto ambiental súper importante, según yo. Bueno, ven ese otro problema, pero no sé cuánto sea la profundidad. A lo mejor no es tanta la profundidad ahí. Y yo he hecho mucha tierra nomás, po, y se acabó. Creo que en China hacen eso, Hicieron un aeropuerto, así. ¿eh? Claro, o sea, no es una idea tan loca, o sea, ha existido de repente que empieza a crecer el continente. Bueno, pero esas son algunas ideas, esa es la idea de las macroalternativas, ¿no es cierto? Buscar una alternativa competitiva frente al puente, aunque sea media loca, pero bueno, uno la descarta nomás. Profe, Bueno, lo otro sí. quizá puede ser intentar reducir como la necesidad de exportaciones hacia Chile, como que las cuestiones se produzcan y finalmente hay como dos pájaros de un tiro. O sea, como que no necesite del continente, que se aísle nomás. Que O el sea, para ciertas cosas, sí, para reducir como más o menos el flujo. sí, Como que pero los no. promedios actuales sean suficientes. Hoy día nadie es autosuficiente, siempre hay intercambio, y aunque sea del turismo, siempre hay intercambio, ya sea de personas, de recursos. Es difícil aislarse, o sea, uno puede decir ya, aislémosla para que no sea dependiente. No lo veo muy factible así. Pero bueno, es una idea, es una idea. Profe, ¿Sí? eh, qué tan extenso tiene que ser como ese descarte? ¿Como que tendría que ser otra evaluación para descartar cada una? ¿O cómo se No, hace no, ese descarte? no gasten demasiado, a veces son cosas bastante obvias. Ahora, si ustedes encontraran otra alternativa que no sea tan fácilmente descartable, ahí estamos en otro escenario. Y ahí perfectamente posible en que ustedes digan, mire, aquí yo saqué dos alternativas para solucionar el problema, y las dos me parecen igualmente interesantes, entonces van a tener que hacer dos evaluaciones. Puede darse eso, ¿no es cierto? Ojalá que no, porque no hay mucho tiempo, pero a veces no es tanto, y eh, es posible, eh, evaluar en paralelo dos alternativas, que, por ejemplo, en este caso, a lo mejor el túnel subterráneo no es tan malo, digamos, porque ahora a todo esto la inversión en el puente em, resultó ser mucho más cara o más cara de lo que se pensaba. Entonces, como ya las cosas están andando y no se hizo una buena evaluación probablemente, o habían ciertos imprevistos que no se consideraron, porque lo peor que puede hacer es cuando uno ya toma la decisión de iniciar el proyecto, de hacer la inversión, y esa decisión no estaba bien fundamentada, entonces nos encontramos con sorpresas, porque cuando ya estoy iniciando la inversión me doy cuenta que el proyecto era más caro. Entonces, pero echarse para atrás
también sale caro. Entonces ahí como que no hay alternativa y uno tiene que darle nomás, ¿no es cierto? Y asumir que ese es un mayor costo. Y finalmente el proyecto, de hecho ahora la empresa contratista, yo supe que estaba pidiendo un aumento en el costo de inversión porque se encontraron con una sorpresa en el fondo marino. Entonces, están pidiendo más y de hecho creo que le dieron el aumento en el costo, que es bastante significativo. Entonces ahí uno debiera como evaluar de nuevo, una reevaluación para saber si continúa o no. Y no es fácil porque hay costos que ya están hechos ya. Entonces es difícil echarse para atrás y bueno, eso no es algo deseable que ocurra. Y en ese caso uno podría haber pensado, bueno, si yo hubiera sabido que este puente iba a salir tan caro, quizás me convenía más hacer un túnel subterráneo, por ejemplo. Entonces, se hace todo más complicado, ¿no? Otra cosa que no dije en la primera, que vamos a estudiar, está muy allá primero, pero a veces el proyecto no es que sea rechazado al final en el estudio de factibilidad, sino que puede ser que sea postergado el proyecto, ¿no? Postergar también es una decisión. De hecho, este puente también fue postergado muchas veces. O sea, el proyecto no es que no sea rentable, sino que no es rentable ahora, pero puede ser rentable en unos años más, porque puede aumentar la demanda por el cruce, porque aquí el beneficio del proyecto depende del flujo, y ese flujo es creciente en el tiempo. Entonces, vamos durante este curso a ver también esos casos en el capítulo de optimización, donde vamos a responder la pregunta no solamente si el proyecto es bueno o es malo, sino que cuál es el momento óptimo para hacer el proyecto. Y en estos casos, por ejemplo, proyectos viales, es muy pertinente pensar en qué momento hay que hacer el proyecto. Bueno, no sé si están cansados ya, debiera yo terminar ahora. Se supone que las clases duran 60 minutos, no alcancé a pasar todo lo que quería pasar. Quiero dejarle algunas preguntas, a ver si podemos contestarlas la próxima clase. Y ojalá las pudieran pensar. Mi intención también es hacer grupos y trabajar en esto. La primera pregunta sería la situación sin proyecto, porque uno evalúa siempre la situación con proyecto y la situación sin proyecto. Entonces la pregunta es, ¿por qué la situación sin proyecto tiene que estar optimizada? Y también, ¿por qué se corre? Bueno, esto está relacionado con la pregunta anterior. ¿Por qué en ese caso se corre el riesgo de sobreestimar los beneficios del proyecto? O sea, si la situación sin proyecto no está optimizada, se corre el riesgo de sobreestimar los beneficios del proyecto. ¿Por qué? Eso me gustaría que anótenlo, una pregunta. Bueno, igual la clase va a quedar grabada, pero ahí está. Otras preguntas más, que yo creo que las pueden resolver fácilmente. Si con una inversión marginal, el caso base, o sea, situación sin proyecto, se mejora, entonces el proyecto aparecerá menos atractivo si no se hubiera hecho tal inversión. Eso está relacionado con el anterior también. ¿Falso o verdadero?
El análisis de incertidumbre es importante en toda evaluación del proyecto, con excepción de la evaluación ex post. ¿Qué es lo que es la evaluación ex post? Es lo que se hace justamente después de haber invertido. A veces se hace, a veces no. Es como hacerse el harakiri, digamos. Ya hice el proyecto, bueno, ¿cuánto salió realmente? ¿Hubo alguna relación con con los montos que yo hice en la evaluación ex post? Y estas dos preguntas son las que me interesan más en realidad. El costo de evaluar un proyecto a veces resulta muy significativo, por lo tanto, debiera incorporarse en la inversión del proyecto. ¿Falso o verdadero? Y si es falso o si es verdadero, hay que justificarlo. Esas son típicas preguntas que también nosotros las ponemos en los controles. Así que me interesa que la piensen. La decisión de evaluar o no un proyecto es en sí mismo otro proyecto, por lo que debe estar sometida a las mismas reglas de evaluación. Falso, verdadero. Sí, por favor, pregunta. ¿La próxima clase partimos con esto? Sí, vamos a partir con esto. ¿Profe? Sí. Como respecto a este tipo de preguntas, en general, ¿tendrán una respuesta que es cerrada? ¿O hay que, más en la práctica, evaluar caso a caso? Intentamos que sea cerrada. O sea, no es que la respuesta sea, en este caso, falso o verdadero, o sea, depende, por ejemplo. Mira, a veces, no, miento, a veces puede no ser tan cerrada, ¿ah? Pero es bueno que, a mí lo que más me interesa es la justificación. A veces las frases que nosotros emitimos ahí son semi-falsas o semi-verdaderas. O sea, tienen un lado verdadero y pueden tener un lado no tan verdadero. Pero el alumno debe saber, ¿no es cierto? Debe saber entender esa ambigüedad que pueda existir en la frase. O sea, lo que te quiero decir es que no siempre es tan falsa ni tan verdadera. A veces tienen algunos matices. Puede darse eso también, en algunas preguntas más difíciles, claro. Pero, por ejemplo, la número 4 la encuentro un poco difícil y me gustaría discutirla más, ojalá en grupo. Las otras son relativamente sencillas y no habría mayor problema. Entonces, estimados alumnos, estamos llegando hasta acá. No sé si hay alguna pregunta o incluso si alguien quiere quedarse un rato más para solucionar algún problema personal o alguna cosa. Dígalo ahora nomás, o levante la mano, en fin, y yo me quedo. Profesor, me quedó dando vueltas la primera pregunta que puso y hablaba de la situación sin proyecto. No entendía a qué se refiere como sin proyecto, o sea, sin una evaluación o sin el proyecto construido. No, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la bodega, ampliación de la bodega, la situación sin proyecto es la bodega actual, tal como está. Entonces, uno cuando hace una evaluación de un proyecto tiene que comparar la situación con proyecto versus la situación sin proyecto. ¿Cuáles son los ahorros, por ejemplo, que yo voy a obtener respecto de la situación actual? La situación actual se refiere a la situación sin proyecto. Siempre hay una base con que comparar. Esto no está en el aire. Ahora, si yo tengo un emprendimiento, o sea, un proyecto nuevo, porque quiero hacer un negocio, también
hay una situación base, una situación sin proyecto, que la pregunta es, bueno, pero usted, ¿qué está haciendo ahora? No, es que estoy cesante, no tengo nada. Pero a veces, aún así, uno tiene una alternativa, o la alternativa es emplearse y trabajar, ¿no es cierto? Entonces, esa alternativa la tiene que comparar con la alternativa del emprendimiento. Entonces, siempre, no es que la comparación sea con no hacer nada. Es difícil esto de no hacer nada. No hacer nada también implica algo, implica una situación, un costo, porque en general, cuando evaluamos un proyecto, siempre estamos comparando. Vamos a ver esto más adelante, pero siempre estamos comparando respecto de la situación sin proyecto con la situación con proyecto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la bodega, esto de estar optimizado sería, no sé, un ejemplo que la bodega actual esté ordenada, porque si no la ordeno, quizás voy a evaluar construir una bodega mucho más grande de lo que necesito. ¿Ese sería un ejemplo? Exactamente, tú has dado en el clavo, me parece que esa es una buena respuesta. O sea que yo podría evaluar el proyecto con una bodega que está muy desordenada, entonces, claro, la diferencia, los ahorros van a ser muy grandes, pero si yo ordeno esa bodega, ya voy a comparar el proyecto con algo mejor. Ya al compararlo con algo mejor, la brecha va a ser menor. Entonces, es importante saber con qué estoy comparando. Entonces, lo que quiso decir con esa frase es que la alternativa o la situación con proyectos debe estar ya mejorada. Habla de optimizada, pero mejorada nomás. Y ahí comparar. Entonces, naturalmente que el proyecto ahí ya no va a salir tan bueno, porque voy a estar comparándolo con una situación mejor. No sé si se entiende. Sí, gracias. Bueno, no les quito más tiempo. Repito, si alguien, como siempre, puede quedarse después de la hora, no hay ningún problema. Si no, llegamos hasta acá. Y entonces les encargo dos cosas. Uno, léanse estas preguntitas para discutirlas un poco al comienzo de la próxima clase. Y la siguiente clase vamos a pasar el análisis estratégico. Ahí donde vamos a ver ese otro mono que estaba al lado, ¿se acuerdan? Vimos el perfil y vimos otra cosa que se llamaba análisis estratégico, que es lo que nosotros vamos a ver la próxima clase para que ustedes ojalá le pudieran echar una mirada a estos apuntes y lleguen un poco más con algún grado de conocimiento o con las dudas. Así aprovechamos mejor esta clase. Bien, nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Que esté bien. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Adiós. Chao, profe, que esté bien. Chao. Vamos a